Hola, mi nombre es Fiorella Ulloa y estamos de vuelta con otro programa de Crónicas Online, Detrás de las Historias. Crónicas Online es una serie de ficción que básicamente ahonda un poco sobre cómo nosotros como personas jóvenes nos relacionamos con diferentes dinámicas de comunicación y tecnología que se nos presentan en este momento. Estamos aquí en las afueras del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, en donde se crearon las investigaciones que inspiraron estas historias. El día de hoy estamos con Ignacio Siles. Mucho gusto por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme. Feliz de poder conversar sobre estos temas con vos. Bueno, Ignacio Siles, les comento un poquito, es profesor de la Escuela de Comunicación e investigador del Centro de Investigación en Comunicación de aquí de la U. Y ahorita hizo una investigación sobre datos, sociedad y algoritmos, en donde básicamente tengo entendido que buscas y analizas, ¿verdad?, cómo se comportan e interactúan estas audiencias con los algoritmos en las plataformas. Entonces, ya mencionado el título de tu investigación, me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó a estudiar esto y si encontraste lo que esperabas. Ok, bueno, yo no creo que partiera la investigación como esperando encontrarme nada, pero lo que sí escuchaba mucho como era la idea de que ahora vivimos con estos algoritmos que en palabras muy sencillas son como estas fórmulas computacionales como que regulan los intercambios que tenemos con las plataformas. Entonces, obviamente una plataforma, qué sé yo, como Instagram no puede dedicar a una persona a que nos recomiende a cada una de las personas usuarias contenidos específicos, entonces eso se lo delega a esta fórmula matemática y computacional a la que llamamos algoritmo. Entonces yo venía escuchando como muchas ideas alrededor de que estos algoritmos eran como todopoderosos y que en esencia eran capaces de controlar a las personas, eran capaces de meterlas en burbujas de la que era muy difícil salirse, y eso me intrigó un poco, o sea, como me sentí como un poco frustrado con esa explicación porque sentía como que las personas desaparecían de esas historias. Entonces decidí en este proyecto como darle vuelta a esa premisa. En lugar de preguntarme como qué le hacen los algoritmos a las personas, me pregunté, bueno, ¿qué hacen las personas con los algoritmos? Bueno, ahora que decís eso, tengo entendido que vos con otros colegas hicieron un estudio también, una investigación sobre el consumo de plataformas digitales acá en Costa Rica. Entonces, antes de entrar como de lleno a esta investigación de ahorita, me gustaría preguntarte cuáles datos recopilaron en este otro estudio sobre qué plataformas utilizamos más en Costa Rica y cómo las empleamos, y también si tenés datos específicos sobre las personas jóvenes. Sí, o sea, en realidad lo que sentíamos es que había como mucho desconocimiento de qué estaba pasando con el uso de tecnologías en Costa Rica, como que no sentíamos que hubiera como datos confiables, los pocos que habían costaban una fortuna, entonces decidimos aprovechar como las colaboraciones con otras partes, otros centros de investigación en la universidad para hacer ya por segundo año consecutivo y planeando el tercero, una encuesta representativa a la población de Costa Rica para saber quién usa qué, en esencia. Y bueno, los hallazgos, algunos son sorprendentes, otros menos. Sorprendente podría ser, por ejemplo, o poco sorprendente sería que Facebook siga siendo tan usado en Costa Rica. Somos el país latinoamericano más usuario de Facebook, más usuario de WhatsApp. Wow. Somos el país más usuario de WhatsApp y el número de WhatsApp era casi como el 98% de la población adulta y subiendo. Eso era interesante. Tal vez sorprendente para nosotros fue ver que no era tan cierta esta idea de que las personas jóvenes ya dejaron de usar Facebook. En realidad, según los datos de la encuesta, que hay que decirlo, está dedicada exclusivamente a las personas que tienen más de 18 años. No tenemos datos sobre personas menores de 18 años. Ese es un universo muy interesante, pero el que seguimos desconociendo mucho. Entonces, las personas más usuarias en realidad de Facebook, una plataforma como Facebook, que se supone que ya no usan las personas más jóvenes, la usaban más las personas entre 18 y 25 años. Okay. Sí, y del 2023 al 2024, que es el segundo año que hicimos esta encuesta, subió mucho el uso, casi todas las plataformas a lo largo y ancho del país. No existe tanto como esa brecha entre las zonas urbanas y zonas rurales, solo en algunas tecnologías. Las tecnologías son súper usadas en Costa Rica, en todo el territorio nacional, en buena parte del territorio nacional, y han crecido en los últimos 2 años como el uso de TikTok, por ejemplo, especialmente las personas más jóvenes, y también de Instagram. Creo que antes no se usaba tanto, pero ahora nos dan los datos que casi la mitad de la población adulta del país usa esas 2 plataformas. No, súper bien, me dio un montón de datos solo en esta pregunta, súper interesante. Pero entonces, ¿cómo hiciste vos para conseguir datos de tan primera mano
¿verdad? De esta población. Sí, bueno, el mecanismo que empleamos fue como abrir un llamado a participación en la investigación utilizando los canales en redes sociales a propósito de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Comunicación, el Centro de Investigación en Comunicación, con la gran salvajada de que creo yo en Costa Rica a las personas les gusta hablar como de su experiencia, de su vida, de sus prácticas de uso de estas tecnologías. Entonces, ¿qué te digo? Como en una de las tantas convocatorias que hicimos para hablar, por ejemplo, específicamente de cómo las personas se relacionan con TikTok, recibimos más de 300 personas que estaban dispuestas a sacar de su tiempo, a veces a venir a la universidad, a veces a hacerlo por Zoom, lo que fuera más fácil. Entonces eso no fue tan retador, más bien nos aprovechamos del hecho de que tantas personas quisieran hablar como para construir una pequeña muestra de personas que fueran como variada, o sea, que hubiera diferentes edades, que hubiera diferentes bagajes, profesiones, momentos de la vida, personas que estuvieran estudiando, personas que no estuvieran estudiando, como tratar de armar sin pretender que fuera una muestra representativa de la población de Costa Rica, algo bastante como mixto. Ahora entonces, ya como entrando un poco más a tu investigación de datos, algoritmos y sociedad, vos en tu investigación utilizas un término que me llamó mucho la atención que se llama sociedad datificada, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarte más o menos primero a qué te referís vos por ese concepto cuando lo utilizas. Sí, o sea, usualmente cuando se utiliza lo que quiere decir es que vivimos en un mundo, en una sociedad en la que absolutamente todo se transforma en datos y esos datos le permiten a gente, a ciertas compañías, como obtener muchas ganancias. Entonces es como esta idea que no hay un aspecto de la vida que no se pueda transformar en datos hoy en día y que esa transformación de datos pasa por el uso de estas plataformas. Entonces todo lo que hacemos en estas plataformas son datos, desde lo que publicamos hasta lo que no publicamos, desde nuestros pequeños comportamientos hasta los más grandes, cuando compartimos cosas con otras personas mediante estas plataformas. Esta idea de la sociedad datificada es como que absolutamente todo eso es transformado en datos que sirve con el propósito de generar ingresos económicos a algunas de estas compañías y digamos como al elevarlo al plano, decir que es una de las características centrales de esta sociedad, lo que se quiere decir es como que cuesta mucho escaparse de esa dinámica, como que ya se sentó como en el espíritu de este momento histórico en el que vivimos, que esa es la característica principal de nuestra interacción, por lo menos nuestras interacciones que tienen que ver con la comunicación. Sí, bueno, también ahora que vos decías al principio de la conversa que realmente hay personas detrás de estos algoritmos, ¿verdad? O sea, esto no se trata nada más de una computadora y ahora que estás hablando de eso, de una sociedad datificada, ¿verdad? O sea, de qué manera se utilizan estos algoritmos a su favor, la personalización que uno hace del perfil, ¿verdad? O sea, como uno presenta el yo en redes sociales, porque, bueno, yo personalmente estoy súper metida en redes sociales, yo sé que como personas jóvenes todo el mundo está súper metido en redes y por ende uno lo personaliza muchísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo el algoritmo se aprovecha de esto? O sea, como te decía, hay miles de pequeñas formas en las que todo lo que hacemos en estas plataformas tiene que ver con, digamos, con el trabajo de los algoritmos para transformarlo en datos. A mí me gusta más como utilizar una versión como distinta a esta palabra que acabas de utilizar, que es personalizar, porque siento como que la idea como que se nos empuja un poco, se nos motiva a creer es que los algoritmos nos meten en pequeñas burbujas a punta de tirarnos contenidos personalizados. Y hay algo de eso, desde luego, o sea, como los algoritmos trabajan sobre todo para entender qué pueden darnos que nos mantengan ahí. Pero yo creo que hay más que eso. Y podríamos conversar, si te parece, de estas otras maneras de entender personalización, si te parece pertinente. Pero lo primero me parece a mí es como abandonar esa idea de que somos estos víctimas de los algoritmos y que no tenemos muchas cosas cómo defendernos de ellos o cómo vivir con ellos, porque yo creo que la historia es más rica que eso. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo por ahorita, pero ya casi volvemos para hablar un poco más sobre lo que me acabas de contar. Entonces recuerden que estamos en Crónicas Online, detrás de las historias, y ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta en Crónicas Online, detrás de las historias, con Ignacio Siles. Estábamos hablando un poco sobre la personalización del algoritmo y yo creo que es cierto eso que vos decís, digamos, a veces damos muy por sentado como que realmente nosotros tenemos como una influencia muy grande también, digamos, es una influenciación mutua, ¿verdad? Sí. Que era lo que estabas diciendo, entonces era para ver si me podías explicar un poquito de eso. Entonces. Sí, o sea, yo creo como que en general por lo menos en el campo de investigación en el que yo estoy, que es comunicación, a las personas como que, o
sea, creo que hay un interés más grande en tecnologías que en las personas. O sea, cada vez que aparece una nueva tecnología, ahora lo vemos mucho con el tema de inteligencia artificial y que si ChatGPT esto y que lo otro, que la inteligencia artificial generativa. O sea, como nos obsesionan mucho esas tecnologías, pero nos interesan menos las personas, como sus historias. A mí me interesaba más como empezar por ahí, digamos, como cuáles eran las historias de las personas con estos algoritmos. Como si es cierto que vivimos en esta sociedad en la que todo se transforma en datos, bueno, ¿qué significa vivir así como en los matices y en los detalles una vida así? ¿Qué significa vivir con estos algoritmos que se supone que son todopoderosos? Y el resultado, digamos, que me encontré es uno que podríamos llamar como de influencia mutua, digamos, en el que sin asumir que las personas y los algoritmos tienen los mismos poderes en esta negociación, tienen poderes distintos, si se quiere, o tienen capacidades distintas de influenciarse a sí mismos. Y yo creo que eso es como el rasgo más distintivo de vivir en esta sociedad datificada, como aprender en el fondo que estamos interactuando con estas plataformas donde hay algoritmos actuando y como normalizar en nuestra vida como esa interacción. Entonces, uno de los aspectos donde a mí me parece que se manifiesta muy bien este asunto de la influencia mutua es el tema de la personalización. Entonces, por ejemplo, hicimos un ejercicio con las personas que participaban en la investigación, que al final fueron más de 100, en las que venían aquí a la UCR, de hecho, y les pedíamos en determinado momento como nada más, en esta hoja quiero que grafique qué son estas plataformas para usted. Sin hablar de algoritmos, sin hablar, digamos, era como un ejercicio para comenzar la conversación. Y una de las cosas más interesantes que empezó a suceder es que cuando las personas representaban Netflix, Spotify y TikTok, que son las 3 plataformas en las que me concentré, esas plataformas aparecían como con ojos o aparecían con orejas y aparecían con pelos y tenían piernas y en el fondo como cuando comenzábamos a escarbar un poquito más por qué las personas hacían eso, nos damos cuenta que es que las plataformas son de alguna forma personificadas y personalizadas también. O sea, como hemos aprendido a lidiar con estas plataformas a un nivel tan grande que nos parece que son alguien más en nuestra vida. Para bien y para mal, de nuevo, eso abre el mecanismo para influencia, pero al mismo tiempo nos permite entender cómo las personas en Costa Rica entendemos que es una plataforma como Spotify de manera muy concreta y cómo la obligamos también a que se comporte con las reglas culturales que esperamos de las otras personas en Costa Rica. Me parece muy interesante eso que decís de personificar como las plataformas, en especial las que más utilizamos, porque yo full lo hago, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona entonces qué implica? Entonces, más bien sería la pregunta, esa influencia mutua, ¿verdad? A la hora de utilizar redes sociales, o sea, en el momento en que uno ya se da cuenta de eso, que bueno, o sea, es que somos dos, ¿verdad? En la ecuación, ¿cómo cambia entonces cómo vemos todo ese mundo digital? Sí, es una muy buena pregunta. Somos 2 y somos un montón de personas más, sí, porque claro, luego involucramos a nuestras personas cercanas en esta ecuación y siempre utilizamos también los algoritmos para eso. Les enviamos cosas que nos recomendaron los algoritmos, las otras personas nos envían cosas que les recomendaron los algoritmos a ellas. Entonces somos 2 y somos un montón más, pero o sea, eso es parte de la vida. Hay una explicación que supuestamente permite entender por qué es que tendemos a personalizar tanto. Lo que dicen, por ejemplo, la gente más cercana a las ciencias cognitivas es que nuestro cerebro tiene un referente muy grande a lo largo de tantos años de evolución, que es la interacción con otras personas, y tendemos a hacer esto con las plataformas porque ese es el referente que tenemos. O sea, como que vamos a tardar unos cuantos años más de evolución para que tengamos como más referentes para saber cómo lidiar con estas plataformas. A más no haber, lo que hacemos es tratarlas como lo que conocemos, que es la interacción con las personas. Lo hacemos también con las mascotas y lo hacemos con un montón de otras cosas, las plantas, porque es lo que nuestro cerebro entiende. Sí. Las plataformas ahora son parte de sí, las redes sociales nos iban a salvar. Nos iban a salvar porque es nuestra manera como evolutiva de lidiar con todo tipo de relaciones nuevas, incluyendo las relaciones con la naturaleza o las tecnologías. Sí, y bueno, me imagino obviamente que también estas plataformas y estas redes sociales saben que claramente su audiencia, ¿verdad? Sí. Las personaliza y las personifica, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿qué encontraste vos sobre cómo entonces estas plataformas utilizan, ¿verdad? Eso como a su favor, por decirlo de alguna manera, no en el sentido como de para ejercer poder sobre nosotros, ¿verdad? Pero cómo lo utilizan a su beneficio, ¿verdad? Ya sea para que las personas lo usen más o sea cual sea la razón,
para tratar de conectar más con nosotros. Eso es muy interesante también porque creo que las plataformas, o sea, las compañías que administran esas plataformas saben una parte de esa tendencia muy natural a personalizar y personificar las plataformas, pero al mismo tiempo hay algo como muy propio a cada cultura en la forma en la que lo hacemos. Digamos, como la forma en la que lo hacemos en Costa Rica es muy tica. Esperamos que las plataformas se comporten como esperamos que las personas se comporten en Costa Rica. En Costa Rica somos muy particulares, para bien y para mal, con algunas de esas expectativas, como no nos gusta que la gente llame demasiado la atención sobre sí misma, y por la misma razón no nos gusta que los algoritmos llamen la atención demasiado sobre sí misma, como en Costa Rica protegemos mucho como esta idea del orden social, no nos gusta como que esas cosas se cambien mucho, ni siquiera cuando sí deberíamos exigir que se cambien. Lo mismo sucede con los algoritmos, y yo creo que eso no aplica para todas las sociedades, aunque en todo lado las personas tiendan a personificar y personalizar estas plataformas, sino la forma en la que lo hacemos aquí es como muy, muy única. Y hay una parte de eso que yo creo que trasciende toda posibilidad de influenciarnos también. O sea, como es difícil planificar para ese nivel de especificidad cultural que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica. O sea, como las influencias lo vemos, o sea, lo que una plataforma como Spotify puede hacer es lo que está haciendo ahora, que es sacar este DJ que tiene una voz, que le da una voz y nos podemos imaginar a una persona que habla de esa forma, porque pueden aprovechar ese principio de que las personalizamos, pero no pueden enteramente, o no siempre pueden como influenciar la manera específica en la que yo como un costarricense me relaciono con el DJ de Spotify, por ejemplo. Claro. Bueno, tengo muchas preguntas más, pero vamos a tener que dejar para el próximo bloque porque se nos está yendo el tiempo. Entonces ya casi volvemos a Crónicas Online, detrás de las historias, con Ignacio hablando un poquito más de datos y algoritmos. Nos vemos. Hola, estamos de vuelta en Crónicas Online, detrás de las historias, y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre este tema de los referentes culturales que necesitan haber, ¿verdad? Para que nosotros claramente establezcamos una relación con el algoritmo. Entonces, digamos, yo estaba pensando que claramente en el momento, para que hayan estas fricciones culturales, tienen que haber también cierto tipo de rituales que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad para alimentar este tipo de algoritmos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de rituales? ¿Qué encontraste? Sí, total. O sea, eso me parece como un concepto como muy importante, porque sí me encontré mucho que las personas con las que conversaba tenían como pequeños rituales en el uso de estas tecnologías. Digamos, no era como que, bueno, es posible que alguien saque el teléfono absolutamente todo el día, pero lo que nos encontrábamos era como que estas tecnologías se usaban en momentos muy específicos con personas muy específicas. Por una parte del trabajo de campo que hice con este proyecto ocurrió a la salida, bueno, en algunos de los puntos más intensos de la pandemia, y durante ese periodo, por ejemplo, estaba mucho el ritual de usar TikTok también. Yo creo que es más, TikTok le debe buena parte de su popularidad, digamos, a ese contexto muy específico de la pandemia. Había algunas personas que decían, como yo no uso TikTok todo el día, me lo reservo para el final del día, donde una persona me lo dijo con estas palabras: me doy el derecho de ser feliz con esta tecnología. Entonces era como entrar en ese espacio, en ese momento como muy específico en el que se daba ese gusto de interactuar con esta tecnología a una hora muy concreta, que era, por ejemplo, antes de acostarse. Y lo mismo ocurría con otras plataformas. Digamos, hay muchos rituales, por ejemplo, a la hora de ver una plataforma como Netflix, que es otra de las que yo me enfoqué en este estudio, con quién se veía, a qué hora se veía, con quién se compartía, inclusive en tiempos de pandemia, en que se coordinaba para ver la misma cosa al mismo tiempo. Entonces es como eso, y la noción de ritual me parece como muy, muy interesante, porque le permite darle vuelta como a esta idea de quién tiene el poder. Uno podría decir como que somos nosotros quienes sostenemos el poder de estas plataformas a punta de pequeños rituales. Bueno, también se presta obviamente los algoritmos para interactuar con algoritmos de otras personas y entenderlos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué manera nosotros, o sea, iba a decir como personas jóvenes, pero como cualquier persona que haga uso de estas plataformas, las utilizamos y nos aprovechamos de estos algoritmos para conectar con otras personas también, no necesariamente con otras redes sociales? Sí, yo creo que eso es como una premisa que está como mal en la investigación que se hace sobre estos temas, como esa tendencia a asumir que las personas somos las que estamos frente a una plataforma de manera muy individual, solo porque estamos utilizando nuestra pantalla de nuestro teléfono. Yo creo que esa premisa como que está todo mal. Es al revés, digamos, como la mayoría de las cosas que hacemos con estos dispositivos es para conectar con alguien. Al final ese es nuestro objetivo último.
sentir que formamos parte de un mundo en el que entendemos los referentes que las demás personas están usando, sentirnos parte de grupos muy específicos de personas que valoran esos mismos referentes que tenemos, que les gusta la misma música que nosotros, que ven las mismas cosas en tele que nosotros, y la relación con los algoritmos es exactamente lo mismo. Entonces, parte del argumento en esta investigación es como que entre más entendamos que la clave para leer la influencia de los algoritmos es nuestra relación con los demás, mejor vamos a entender en qué consiste, porque realmente es constantemente esa relación como, o esa fricción, como vos llamabas, como paralela. Por un lado, conectarnos con los demás por medio de los algoritmos, y por otro lado, conectarnos con estos algoritmos por medio de los demás. Bueno, en tu investigación también hablabas sobre la temporalidad de uso con respecto a las plataformas, sí, con respecto al uso de las plataformas, más bien, perdón. Y me pareció muy interesante, digamos, como concepto, ¿verdad? Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito de eso? ¿Cómo lo abordaste? Sí, eso me interesé, o sea, yo comencé a interesarme como en este tema del tiempo, o cómo se experimenta el tiempo, a lo que usualmente llamamos temporalidad, justamente hablando con las personas, porque no fue algo como una preocupación que yo trajera, digamos, como que quería entender estos asuntos del tiempo, pero hice la pregunta como asumiendo que a algunas personas les podría como molestar los datos que compartían con esas plataformas, o la invasión a su privacidad, que son como cosas que la teoría nos dice que deberían importarnos a las personas. Pero me topé un escenario como muy distinto, y era que a las personas no les interesaba, no les importaba tanto, como bueno, si estas plataformas usan mis datos, les parecía como un intercambio justo, como me dan buenas recomendaciones de música, me dan buenas series, a cambio de mis datos les parecía justo. Lo que les parecía más preocupante era asuntos del tiempo, que estas plataformas les sacaran más tiempo del que ellas querían o admitían que querían darles. Y ahí me interesé mucho, me empecé a preguntar como un poco más, no solo cuánto tiempo pasaban con estas plataformas, sino como a entender que si esto es una relación que sostenemos con los algoritmos, cómo esa relación cambia o evoluciona con el tiempo. Y eso me hizo ver también como una dimensión de lo que significa vivir con los algoritmos, que me parece que no se había necesariamente como dicho, y es que es una relación que evoluciona, digamos, como al principio nos llevamos con los algoritmos de cierta forma, al cabo de cierto tiempo pensamos que los tenemos absolutamente dominados. Al cabo de cierto tiempo algo pasa que nos saca completamente que nos sorprende, y decimos qué pasó aquí, y nos las pasamos como cambiando a lo largo del tiempo en nuestra relación, como cualquier relación interpersonal. De alguna forma lo mismo ocurre con los algoritmos. Entonces, como esa conciencia que tenemos de los algoritmos, como esa manera de entenderlos, varía con el tiempo. No es lo mismo tomar una foto del principio de una relación, con algoritmos, y dejar que pase cierto tiempo. Entonces mi argumento es como que necesitamos darnos más tiempo para entender cómo esas relaciones con los algoritmos cambian, se transforman a lo largo del tiempo, y que eso nos da una mejor idea de qué significa vivir con algoritmos. Sí, bueno, por último yo quería preguntarte por qué es importante, ¿verdad?, entender esto, entender cómo nos relacionamos con las plataformas, con los algoritmos, que es algo que fluye, que evoluciona, que es algo, es un intercambio, ¿verdad? En especial como personas jóvenes, porque estamos súper expuestos a esto, ¿verdad? Como todo el mundo, pero siento que no sé si lamentablemente nosotros pasamos mucho más horas en redes sociales de lo que deberíamos. Entonces, a propósito del tiempo. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? A mí me parece que es importante porque nos permite salirnos de un montón de estereotipos acerca de lo que hacen las personas jóvenes con la tecnología, nos permite como entender en qué sí podemos ser las personas vulnerables a la influencia de estas plataformas y en qué no, o sea, en qué realmente existe, en qué se manifiesta el poder que pueden tener estos algoritmos en nuestras vidas, y qué son como pánicos que le tenemos nada más por algo que no terminamos de entender. Y hay un poquito de las dos, pero si no hacemos esta investigación, creo que terminamos asumiendo y reproduciendo un montón de estereotipos sobre cuáles son las capacidades que tienen las personas más jóvenes o las personas en general respecto a la tecnología, que no deberíamos tener. O sea, lo que nos interesa aquí es entender, bueno, si hay una influencia real de estas plataformas en la vida de las personas, ¿cuál es? En lugar de como asumir lo que se nos dice que es porque no hicimos la investigación. Sí. Bueno, estuvo súper interesante la conversa, lo tenemos que dejar hasta acá, pero muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, si están interesados en muchas más conversaciones como estas, los invitamos a que sigan viendo Crónicas Online, detrás de las historias. Muchas gracias por vernos hoy.